Buenas noches, son las 20:30, ¿cómo estás? Estamos arrancando un nuevo programa de Bienvenidos al Tren, en vivo, aquí en la pantalla de Bravo TV. O tal vez debería empezar a hacer estas presentaciones en inglés. We are alive by Brave TV, o algo así. Después de todo, hace unos días, no sé si te acordás, pero te recité unos versos del Martín Fierro in English y no estuvo tan mal, ¿eh? Me parece una buena idea ir practicando porque esta vez la cosa con Estados Unidos parece que viene en serio. De hecho, hoy a la tarde fue recibido con honores en la Casa Rosada. Él, de pie, bueno, yo ya estoy parado, en realidad decía que fue recibido con todos los honores posibles el flamante virrey norteamericano, el excelentísimo embajador Peter Lamelas o Lamelas. No voy a hacer ningún comentario acerca del apellido del señor virrey porque no corresponde y porque ya los hicimos todos hace un mes. Por si no lo viste, te cuento que hoy por la tarde el expresidente Javier Milei le abrió las puertas de Balcarce 50 al señor virrey Lamelas y le ofreció su oficina. No, mentira, esto no. Fue apenas unas horas antes de partir nuevamente a los Estados Unidos en lo que será el viaje número 12 de Milei a la nueva madre patria en menos de 2 años. Una docena de veces en 23 meses. El CEO de una multinacional yanqui viaja menos a su casa central que el Jabo a presentar sus balances de gestión. En realidad, las formalidades protocolares comenzaron ayer cuando el señor virrey Lamelas ofreció sus cartas credenciales ante el también flamante canciller Pablo Quirno. La Cancillería Argentina informó sobre esto en las redes con un muy entusiasta tuit. Mirá. Bienvenido, embajador Peter Lamelas. Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral. Solo faltó el emoji de las gotitas que salpican, chicos. Un montón. Y ya sabes de qué hablo, sí, de esto. No de ese color. Lo que me pregunto es, ¿qué es esto de relacionamiento? ¿Será que una de las primeras condiciones en este renovado vínculo con los Estados Unidos es el no uso de términos aceptados por la Real Academia? Igual creo que acepta la Real Academia relacionamiento, pero no importa. ¿Hace falta inventar palabras con lo rico que es el idioma castellano? Bueno, ahora que lo pienso, mejor no hablar de la riqueza de nuestro idioma, no sea cosa que también se lo quieran llevar. Esperemos que no. Igual hay que reconocer el enorme esfuerzo de la Cancillería para escribir etapa de máximo relacionamiento bilateral en lugar del más claro, preciso e histórico relaciones carnales que supo usar Guido Di Tella en los 90. Así que aplausos por el eufemismo. Las cosas son tan así que después del Halloween del viernes pasado, ahora ya empezamos a prepararnos para celebrar el Día de Acción de Gracias, que como todo el mundo sabe es el... Bueno, yo creo que este año ya pasó igual, así que será el año que viene. Prometo averiguar la fecha para la próxima. Espero que el señor virrey Lamelas no esté mirando el programa en este momento, seguro que no. Si vos, en cambio, seguís ahí, espero que sí, te invito a subirte a nuestro furgón de noticias. Bienvenidos al tren, ya arrancó y todos serán tratados bien, como siempre decimos. ¿Cómo estás, Fabi? Fabi Solano, ¿todo bien? Todo bien, ¿cómo andás, Juan? Buenas noches. Muy bien, por suerte, buenas noches. Tenemos compañerito nuevo en el furgón hoy, Ulises Bocia. Bienvenido, Ulises. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Muy Filósofo, bien. Ulises. Filósofo. Profesor de filosofía. Bien. ¿En dónde? ¿En dónde das clases? Y doy clases en universidades, terciario y secundario, un poquito en cada nivel. Bien. Después nos vas a mostrar tu libro porque, bueno, vamos a estar hablando de un tema que tiene que ver con tus intereses de investigación, ¿verdad? Buenísimo, sí, por supuesto. Así que ahí vamos a entrar. Pero antes estamos en el furgón de las noticias, así que empecemos por ahí, Fabi. Sí, Juan, hablando de relaciones carnales, relaciones con Estados Unidos y un poco obedecer a las órdenes de nuestro nuevo presidente, Donald Trump, tenemos que hablar de, bueno, la relación compleja del gobierno con los trabajadores porque redobla la apuesta, vuelve a atacar al sector de los trabajadores, al sector mayoritario de la Argentina, en el marco de lo que es esta modernización o reforma laboral en términos concretos. No tenemos papeles todavía formales, no hay proyectos a disposición, pero empecemos a leer cuáles son las características de estos proyectos a través de los dichos y declaraciones. En este caso, del ministro de Desregulación, de Federico Stroessner, que estuvo en España, no en un evento formal en términos laborales, pero sí en un foro empresarial de estos eventos que les gustan a este gobierno. Evento de la patronal. Sí, evento de la patronal que le habla a empresarios, le habla a los sectores a los cuales la modernización laboral les interesa y les gusta.
en un pituquísimo hotel español, en el hotel el Mandarin Oriental Ritz de Madrid, donde participó en un foro empresarial y de alguna manera presentó cuáles van a ser las características de esta reforma laboral que impulsa el gobierno en esta nueva etapa de estas reformas de segunda generación. Por supuesto que dijo que el problema de la Argentina eran los privilegios de los trabajadores, los derechos adquiridos y además un dato que me parece superlativo, comparó a Milei con la Revolución Francesa. ¿Te parece? Vamos a escuchar entonces a Federico Sturzenegger hablando en este foro empresarial en Madrid. Que ha logrado generar esa arquitectura legal, que es la que yo trato de desarmar, que ha generado privilegios. Por eso nosotros a veces decimos que en Argentina el problema no son los ilícitos, que también lo son, por supuesto, lo podrán ser, sino los lícitos. El problema son los lícitos, porque esta estructura de poder a través de la arquitectura legal ha generado estos privilegios y tiene un brazo ejecutor, ese status quo tiene un brazo ejecutor que es el Partido Peronista. Por eso yo digo, el Partido Peronista es el partido conservador de Argentina. Sería como el Luis XVI en la Edad Media, ¿no? Y los sindicatos serían como la Iglesia y los empresarios prebendarios o cortesanos serían los terratenientes. ¿Okay? Entonces, y Javier Milei es la Revolución Francesa, ¿no? Entonces tenemos que quebrar esa estructura. ¿Qué decirte? Muchísimo, ¿no? Muchísimo, claro. Bueno, en lugar de motosierra, guillotina. Guillotina, sería, en sí, este cuidamos caso, las cabezas, ¿no? Cuidamos las cabezas. Pero ¿Tenemos? no lo veo cortándole la cabeza a los nobles y a los reyes. No, todo lo contrario. Yo tampoco. Tenemos algunas de las características de este proyecto de reforma laboral que de alguna manera estamos empezando a leer a través de estas declaraciones, porque repito, no hay ningún papel, ningún proyecto presentado. Si te parece, vamos a revisarlo entonces el paquete de modernización laboral. Los puntos clave van a ser el fin de la ultraactividad, es decir, la organización de los sindicatos y de los gremios, la negociación por empresas, no por rama. Esto significa que el patrón va a tener una forma más directa de negociación, se elimina la negociación por rama de actividad, restricción de la cuota solidaria y las críticas a la industria del juicio, que es la un poco, mal llamada industria del juicio. La mal llamada industria del juicio, que es siempre la línea directa, ¿no? Hablar de los juicios laborales y cómo afectan a los trabajadores. En ese sentido es que seguimos viendo entre líneas cuáles van a ser las características de esta reforma, de este proyecto, que sabemos que va a perjudicar a los trabajadores, pero tampoco han presentado nada en términos formales. Así que todo lo que sabemos es a través de estas declaraciones que no se hacen en Argentina, no se hacen a los trabajadores, se hacen en los foros internacionales. Está lo que sabemos y lo que intuimos, ¿no? Sí. Digamos, no sabemos el contenido, pero sabemos que no va a ser bueno para los trabajadores. No, y tampoco va a generar trabajo, que es un poco lo que necesita la Argentina. Seguimos. Sí, Ulises, perdón. Sí, sabemos, digo, lo que el mismo personaje intentó hace 20 y pico de años. Totalmente. Y lo que el mismo personaje intentó hace 6 o 7 años y ahora lo que el mismo personaje vuelve a intentar, ¿no? En un marco, más o menos siempre como lo mismo. para poder intuir, ¿no? Claro. En un marco diferente porque en este momento sabemos que el trabajo informal en Argentina es el trabajo mayoritario, a diferencia de lo que era en los 90 y los 2000, ¿no? Y estas nuevas formas de trabajo y de uberización del trabajo, que es lo que el modelo laboral que intenta instalarse. Seguimos hablando de política. En este caso me parece lo que podemos llamar el primer gran triunfo de Milei en el Congreso. Estamos hablando de la Comisión de Presupuesto que esta mañana logró el dictamen favorable al oficialismo para el tratamiento del presupuesto 2026. Recordemos que en Argentina no tenemos presupuesto desde el año 2023, presupuesto aprobado. Por lo tanto, Milei ha gobernado hasta ahora sin presupuesto. Sin presupuesto propio, por lo tanto, marca una diferencia, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo me parece que empieza a haber evidencias de que Milei con esta nueva conformación va a tener más control de lo que es el trabajo legislativo. Fue muy clave la participación de Diego Santilli, que postergó su llegada al gabinete para poder votar hoy. Salió 2020 la votación, se empató y quien terminó desempatando fue Berti Venegas Lynch, que es el presidente de la comisión, que por ser del oficialismo duplica su voto y de esta manera pudo inclinar la balanza para el oficialismo. Así que con este dictamen de comisión ya puede ser tratado en recinto del presupuesto. Para que hay algo que no entendí, porque yo pensé que Santilli había ido a la comisión a saludar como ministro del Interior. Lo hizo, saludó a todo el mundo. Pero primero fue como diputado, fue entonces, como diputado. Sí, hola, sí, ahora votó. con este saco doy diputado, voto, me
me cambio el saco, hola, soy ministro y los saludo. Exactamente, de hecho fue estratégico, ¿no? Claro. Porque sin su voto no se iba a lograr esta votación. Algo importante, es un proyecto de presupuesto que de alguna manera reafirma lo que es el paradigma de ajuste sobre sectores clave de la salud, la educación, la obra pública, la ciencia, que de alguna manera le va a servir como herramienta a este gobierno para no acompañar las leyes por ejemplo, de presupuesto universitario, para financiar el Garrahan, para discapacidad. Es decir, es una herramienta que el gobierno necesita para poder imponer su proyecto de gobierno. Así que es muy importante, realmente es un triunfo de la Libertad Avanza lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados. Por otro lado, si tenemos que seguir hablando del gabinete del gobierno, tenemos una nueva llegada porque renunció la viceministra de Salud, estamos hablando de Sandra Loxisano, y en su lugar quien llega al gabinete es, ya te digo el nombre, acá, Guido Giana. ¿Quién es Guido Giana? No se lo conoce. Bueno, es una persona muy cercana al actual ministro, a Mario Lugones, por lo tanto, quien hoy estaba criticado, o era bastante criticado en términos de gestión, es quien está en la lupa de la investigación, también por las 124 muertes por el fentanilo contaminado. Mario Lugones es de alguna manera reasegurado, ¿no? Por Claro. esta llegada, es una persona también cercana a Caputo. Si bien se habló de la salida del Occitano por motivos personales, la verdad que fuentes cercanas al gobierno hablan de que hay ciertas rispideces, sobre todo por la salida de Guillermo Francos, que era una persona que respondía a Guillermo Francos, y con este nuevo cambio en el gabinete había que reafirmar la nueva conformación. ¿Quién es Guido Giana? Bueno, es ingeniero químico, viene del ITBA, una gran trayectoria en el PAMI, tiene experiencia en el sector público y en el sector privado, trabajó en el Sanatorio Güemes y es exfuncionario del gobierno porteño del PRO. Mira. O sea que tiene un pasado PRO. También puede hablar de este diálogo, ¿no? Que existe, claro, en estos dos sectores de la política. Pequeño asterisco aquí, vamos a volver sobre el tema salud y el escándalo de las muertes por el fentanilo contaminado. Dentro de un ratito en una mesa tenemos al familiar de una de las víctimas, de una de las personas que falleció justamente por recibir fentanilo contaminado, y también tenemos a un ex técnico del ANMAT que va a estar con nosotros para poner un poco de contexto a todo esto. Sí, y volviendo al tema salud, en este caso una buena para el lado de los trabajadores y una buena para los trabajadores del Hospital Garrahan, porque finalmente lograron un hecho histórico, un triunfazo, como ellos mismos lo definen, un incremento salarial para todas las categorías de trabajadores y el cumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica en un acuerdo histórico entre el Ministerio de Salud, los gremios y la dirección del hospital. Se trata de un incremento del 61% del salario básico y un retroactivo con respecto al mes de octubre. Y además se reafirman los bonos que se habían decretado de 350.000 pesos al personal no asistencial y de 450.000 pesos al personal asistencial. Esto va a seguir vigente. La verdad que es muy importante. Ellos lo consideran un logro histórico por la movilización, por también un reclamo que se volvió casi una bandera de la sociedad civil. Así que está bueno de alguna manera, rescatarlo, porque en el marco de unas semanas donde el gobierno se lo ve mucho más fuerte, en una nueva embestida contra los sectores populares, que haya un espacio de resistencia y un espacio para que los trabajadores también puedan conquistar derechos, en este caso un incremento salarial, me parece que es de alguna manera una forma de justicia. Estamos seguros de que esto se va a cumplir, ¿no? Por otro lado... Sí, porque salió a comunicarlo la propia gerencia del hospital. Excelente, excelente. Bueno, nuestro abrazo, por supuesto, a los trabajadores del Garrahan y esperamos que vengan tiempos mejores. Ojalá que así sea. Vamos a ir atrás ahora en el tiempo, vamos a retroceder 30 años, porque hace 30 años y un día, hoy en realidad, se producía la explosión, tremenda explosión, el atentado de Río Tercero, una ciudad colapsada. Bueno, estamos viendo imágenes de la época, de lo que pasaba en el año 95, allí en Río Tercero. Un verdadero desastre, algo que quiso hacerse pasar por un accidente y fue en realidad un atentado que pretendía
ocultar. Sí, durante muchos años Totalmente. se investigó como Totalmente. accidente, o sea, incluso con complicidad judicial. Efectivamente. Y bueno, y había mucho que ocultar. Ahí había algo muy oscuro que ocultar. Estamos con Sergio Zabalza, que ha escrito justamente sobre este caso en Página 12. Sergio Zabalza, amigo de la casa, ex camarada en Comunistas y psicoanalista. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, es impactante remontarse a aquel episodio. Bueno, ustedes están hablando de relaciones carnales y aquí se puede ver perfectamente las consecuencias de las relaciones carnales, porque esa voladura fue intencional para borrar los rastros de las armas que se estaban enviando a Croacia y a Ecuador. Por una vía triangular. Decían que se las mandaban a Venezuela y a Panamá, pero en realidad iban a parar por las relaciones carnales a cumplir los objetivos de los Estados Unidos. Y es una buena metáfora pensar qué sucede con las relaciones carnales, que en realidad hoy ya no ni son relaciones, directamente el poder político en Argentina y económico está ocupado por los Estados Unidos. Como bien decías vos, Juan, llegó el virrey y el rey está en Estados Unidos, que se hace denominar King. Acá hay un punto importante. En el anuario de las investigaciones de la Facultad de Psicología en el año 2015 reveló el daño producido en la población, en la salud mental de la población. Y estos psicólogos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Córdoba explican cuáles son las consecuencias de la negación con la cual las personas solemos defendernos para intentar sufrir menos. Pero cuando se aplica la negación, y esto no se me ocurre a mí, lo dice Freud en un texto dedicado a las neurosis de guerra, precisamente, lo que se produce es la repetición. La conclusión del trabajo es que hoy en Río Tercero hay tanto miedo como después de la explosión. Es impactante pensarlo así, y uno de los párrafos de la investigación revela que este miedo estuvo siempre, porque negado, velado, pero tener una fábrica al lado de un pueblo, una fábrica de armas. Vos sabés que el reglamento militar dice que por lo menos tiene que haber 300 metros entre la fábrica de armas y el pueblo. Había solamente 40 metros. Y para darles una idea de la maldad, porque no hay otra palabra, de esta verdadera masacre, en el año 2006, gracias a una vecina llamada Ana Gritti, se determinó que los que pergeñaron esta voladura pusieron tambores de trotil en V, cuyo vértice apuntaba al pueblo para evitar que tocara las casas de los militares y evitar que tocara tanto a la petroquímica Río Tercero como a Tanor. ¿Se entiende? Apuntaban a la gente. Apuntaban a la gente. Hubo 7 muertos, centenares de heridos y mutilados, 6.000 evacuados, a 200 metros a la redonda. Todo está destrozado. Hoy veía eso y me acordaba de Gaza, porque realmente tiene bastante que ver. Nuestro presidente apoya el genocidio en Gaza, precisamente, y el que pergeñó el responsable intelectual, que es el Carlos Menem, hoy está en el Salón de los Próceres que adecuó Karina Milei. Esto es, por eso sigue el terror en Río Tercero, porque la única no son las indemnizaciones. Las indemnizaciones pueden llegar en dinero, pueden llegar a servir cuando hay justicia. Si no hay justicia, las indemnizaciones son un mero soborno para que no hables más. Cállate, ya tenés la guita, no digas más nada. Lo tenemos en línea Horacio Viqueira. Horacio es abogado y fue querellante justamente en la causa del atentado allí en Río Tercero. Y vamos a saludarlo. Horacio, buenas noches. Aquí desde Bienvenidos al Tren te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Di Natale. Mucho gusto.
Igualmente, igualmente, Horacio. Bueno, estábamos aquí conversando, recordando Sí, estaba escuchando. este triste, bueno, trágico episodio. No sé qué tendrías para agregar a lo que estaba diciendo Sergio con respecto a este armado, bueno, criminal de lo que fue este atentado, ¿no? Bueno, él hizo referencia, creo, a las pericias que se hicieron en la causa. Fueron realmente contundentes en el sentido de que las explosiones, el incidente, digamos, se inicia o la voladura con un incendio en un lugar que se llama la planta de carga. Con posterioridad a los 5, 6, 7 minutos se produce un primer estallido relativamente chico y después de 15 o 20 minutos explotan las zonas donde está el material de expedición y suministro. Bueno, la pericia determinó que todos estos distintos episodios fueron absolutamente intencionales, fueron organizados, fueron planificados y demostraron por qué. Básicamente porque en el lugar donde se inicia el incendio no había ninguna posibilidad de que allí ocurriera eso. Se plantearon varias hipótesis, todas fueron absolutamente descartadas. Lamentablemente se perdieron 7 años de investigación judicial y recién después de los 7 años, cuando se hizo esta pericia que habíamos pedido nosotros como parte querellante, se logró revertir el juicio y las imputaciones fueron por estrado doloso seguido de muerte. Refería también recién el tema del direccionamiento, que también es demostrativo de la crueldad con que se manejaron. Efectivamente, estaba direccionado hacia la zona de la ciudad. O sea, hay zonas muy cercanas al lugar de las explosiones, hacia el lado, digamos, donde están las petroquímicas y el resto de la fábrica, que prácticamente no fueron dañados, sufrieron daños muy menores. La idea de que está planificado tiene que ver con cosas que ocurrieron el día previo, la noche previa. Inclusive hay un patrullero de policías de la provincia de Córdoba que se acercan al lugar porque había movimiento de personal militar, los corren del lugar. Desde la guardia a la fábrica había un camión que habitualmente era parado justo frente a la fábrica. Esa noche le hacen sacar el camión a esta persona. En fin, hay una cantidad de datos concretos que tienen que ver con la planificación de este hecho. El motivo por el cual se hace volar la fábrica, tiene que ver con los faltantes de material bélico que habían sido enviados a Croacia. La situación era esta: desde distintas unidades militares existentes en la Argentina, durante varios años, del 91 al 95, se mandaron en 7 cargamentos cantidades de material bélico que no eran fabricados por fabricaciones militares, no eran fabricados para este negocio, entre comillas, sino que eran sacados de los arsenales del ejército. Entonces el problema más serio que tenían era que los cañones, los obuses, los morteros, las decenas de miles de proyectiles de distintos milímetros no estaban más, habían ido a Croacia. Entonces no tenían forma de resolver este problema y bueno, idearon esta cuestión tan macabra de hacer volar la fábrica. Y como ocurre siempre en estas causas, con posterioridad desde el poder político de entonces, se intentó por todas las vías introducir la hipótesis que había sido un lamentable accidente, que fue lo que dijo Menem cuando llegó a Río Tercero. Hay algo curioso, él dice: me han dicho que esto fue un accidente, habían transcurrido muy pocas horas. Bueno, nadie se hizo cargo de todos los involucrados en la causa de haber hablado con Menem para decirle esto. Claro. Es decir, no hay ninguno de los jefes que en ese momento estaban en la fábrica y que resultaron a posteriori condenados, porque hay 4 jefes militares condenados. Ellos no se hicieron cargo de haber hablado con Menem ni haber dicho nada y viajaron, digamos, en paralelo por distintas rutas a Río Tercero. Me refiero a rutas aéreas o vuelos. En consecuencia, no había motivos por el cual tan rápidamente se planteara esto. Pero además salió un comunicado, más o menos en los términos de Menem, explicando qué es lo que había pasado, supuestamente. Claro. El comunicado que salió en el diario La Nueva Provincia decía que el SAMPI móvil que estaba funcionando en ese lugar había activado una espoleta y que eso había producido una explosión. Esto no era así, no fue exactamente lo que ocurrió, no había espoletas en el lugar, y que además había 3 muertos y dieron los nombres de los muertos. Es decir, desde el poder político, no hay sino otra posibilidad.
no solamente desde el primer momento se planteó que esto tenía que ser calificado como accidente, sino que además se intentó operar en los medios de comunicación con esta versión de los hechos. Por supuesto que con posterioridad la situación fue cambiando y nosotros desde un primer momento empezamos a plantear, yo era diputado nacional, que esto no era un accidente, que era un hecho intencional y que se había realizado para encubrir los faltantes de material bélico pertenecientes al ejército. Horacio, tenemos aquellas declaraciones de Menem para compartir, quiero que las veamos, seguramente muchos las recordarán, pero hace mucho tiempo que no las vemos. Menem sosteniendo que lo que pasó en Río Tercero fue un accidente. ¿Podemos verlo, por favor? Le estoy diciendo que no, descártelo totalmente, es un accidente. Se trata de un accidente y no de un atentado. Ustedes tienen la obligación de difundir esta palabra. Descarte totalmente la posibilidad de que esto se trate de un atentado. Esto ha sido un lamentable accidente. Bien, ahí quisiera preguntarle a Horacio, ya vuelvo con vos, Sergio. Está claro que esto fue armado de esta manera, ¿no? Que había un objetivo aquí, bueno, eliminar pruebas de lo que se estaba haciendo, que era una maniobra absolutamente ilegal. Ahora, ¿qué tan arriba en el poder político se tomó la decisión de hacer las cosas como se hicieron? Porque quien tomó la decisión de llevar adelante este atentado sabía que iba a matar gente. Yo creo, y digamos, es lo que la justicia, no es una opinión personal, después de mucha pelea, digamos, entre comillas, mucho idas y vueltas en la causa, se logró que Menem quedara procesado y su procesamiento quedara firme y que llegara inclusive a fijarse el inicio del juicio oral ya hace unos años, y bueno, antes del inicio del juicio Menem falleció, pero digamos, el Poder Judicial entendió, aún con intervención de la Corte, que había responsabilidades que debían ser juzgadas. El tema es que acá hay una conexión muy directa entre lo que fue la venta ilegal de armas, fundamentalmente a Croacia. Menciono la Croacia porque es lo que tiene mayor magnitud desde un punto de vista material, digamos, la cantidad de toneladas de material bélico que se mandaron. Lo de Ecuador es más chico, da más bronca porque se trata de un país, en el caso de Perú, que digamos nosotros teníamos que garantizar la paz y con estas medidas se promovía la guerra de alguna manera. Pero lo de Croacia, hubo un involucramiento muy claro de parte de Menem. Él firmó los decretos falsos que decían que estas armas iban a ir a Panamá, esto era falso, iban a Croacia. Toda la estructura estatal, acá estamos, yo no quiero hablar de Estado terrorista porque digamos me parece que sería un exceso, pero es un crimen de Estado claramente, porque hay que vincular estos 4 años de impunidad absoluta para sacar armamentos de los cuarteles militares de la Argentina, del ejército argentino, mandarlos a Croacia, imaginemos el tratamiento aduanero, qué pasaba en las rutas, hay una cantidad de episodios que yo les podría contar, pero no vienen al caso, que, donde se ve claramente la intervención del poder político para sostener esta situación. Cuando evidentemente no había formas de arreglar el desaguisado, ya estaba la denuncia penal presentada a inicios del año 95, había una cantidad de elementos que empezaban a comprometerlo seriamente a Menem por el tema básicamente de los decretos, y bueno, tomaron esta decisión, como ha ocurrido lamentablemente en otras etapas de nuestra historia, donde han ocurrido hechos tremendos que uno no se puede explicar, como fue en su momento el bombardeo de Plaza de Mayo y tantos otros crímenes, bombas colocadas, digamos, en esa época también entre las multitudes, en fin, hay de algunos sectores políticos y militares, lamentablemente, una visión del poder que es absolutamente, yo diría casi inhumana, ¿no? Horacio, no respeta las reglas básicas de la convivencia democrática y de un criterio básico humanista, ¿no? Horacio, te escucho y el proceso de construcción de la narrativa y de justicia es muy similar a lo que pasó con la dictadura, ¿no? Se intenta instalar un relato, se plantea un sistema de correlación de fuerzas y en algún momento eso se modifica y a través de la justicia también, digamos, se acompaña el reclamo ciudadano. Sin embargo,
Lo que me pasa con el tema de Río Tercero, y quería preguntarle particularmente a Sergio en carácter de psicoanalista, tengo entendido que en las últimas elecciones, tanto en las presidenciales como en las legislativas, ganó la Libertad Avanza por amplio margen, y me pregunto cuánto hay ahí de un mecanismo de negación o de silenciamiento del relato de justicia, porque si uno hace una analogía, como hacíamos al principio, bueno, hay una articulación con Estados Unidos muy directa del gobierno de Javier Milei, que puede generar cierto espejo con lo que sucedió en ese momento. También en relación al riesgo tecnológico de todos los avances que plantea este gobierno. Digo, hay un espejo con lo que fue el gobierno de Menem y, sin embargo, la propuesta de la Libertad Avanza cala en la ciudadanía de Río Tercero. ¿Cómo lo puedes analizar? Bueno, vos fíjate que precisamente en el año 95 gana Menem las elecciones y fue el famoso caso del voto cuota. Como estábamos enganchados en las cuotas, los argentinos votamos a Menem, a pesar de que había sobradas indicios de que era un gobierno nefasto. Algo de esto está sucediendo porque tengo la impresión que Milei nos ha llevado al borde del precipicio y Trump nos dijo: si no lo votan, los tiramos. Esta es la extorsión de la que hemos sido objeto. Y lo que vos traes respecto de Río Tercero es exactamente, es un excelente ejemplo. No solo está el dolor inmenso que todavía perdura por la voladura del año 95, sino que en Petroquímica Río Tercero, en este año ha habido 300 despidos. Hace pocas semanas los pocos obreros que todavía quedan en la empresa tomaron la planta, la histórica planta, para protestar y exigir que la reincorporación de los despedidos. La sospecha es que la empresa quiere entrar en quiebra. Este es el estado en que se encuentra. Y sin embargo, la población de Río Tercero votó a la Libertad Avanza. Mi impresión, coincido con vos, es que hay una negación flagrante, y la negación nos lleva a la repetición, a una repetición mortífera y nefasta. Bueno, esto creo que ilustra un poco lo que ha sucedido en todo el país, de una ciudadanía amedrentada por el brillo, la fascinación y la amenaza del señor mandamás del mundo, y todo pinta que no nos va a ir bien, porque creo que vos estabas comentando, Fabiana, que por ejemplo, toda esta reforma laboral no promete que va a generar más trabajo, sino va a provocar un ejército de desocupados y algunos beneficiarios que con la famosa teoría del derrame, que nunca funciona, están llevando adelante este proyecto horrible. Me pregunto, y les pregunto a ambos, a Sergio, Horacio, no sé, digamos, si realmente, si lo saben, digo, si han estado en contacto, han estado cerca de Río Tercero en los últimos años, digo, ¿cómo siguió la vida de la ciudad después de este desastre? ¿No? Digo, Río Tercero continuó, digamos, no sé, su desarrollo de la misma manera que venía hasta ese momento. Es una ciudad que dejó de crecer, es una ciudad que, digo, ha cambiado fuertemente a partir de este desastre. ¿Qué pasó con Río Tercero en los últimos 30 años? Hasta donde sé... Perdón. Sí, a ver... No, sí. está bien. Adelante. Hasta donde sé, recién este año, en las escuelas de Río Tercero se comienza a hablar de manera formal del episodio de la voladura. 30 años después. Mi impresión es que durante 30 años esto quedó en un limbo y que no se tramitó. Pero no conozco en otros aspectos cómo ha continuado la ciudad. Espero que no sea considerado adoctrinamiento el tratamiento del tema en las escuelas, porque viste que hay cierta susceptibilidad. Al señor Peluca te quiero comentar. Sí, Horacio, te escuchamos. Sí, por favor. Sí. No, yo estuve
el día después de las explosiones del 3 de la voladura, estuve allí y francamente es una ciudad que más visito, tengo mucha gente a mí y demás. Hay muchas personas que se fueron después de esto, pero no tuvo un impacto, digamos, sobre la ciudad, que en realidad es una ciudad muy pujante, que ha crecido muchísimo. Ahora está esta crisis que bien relataba recién Sergio. Esta crisis en las petroquímicas efectivamente han cerrado y eso golpea muy fuerte, digamos, en la población. Pero no noto, digamos, que haya habido una cuestión, digamos, de decaimiento del funcionamiento, digamos, de la ciudad, ¿no? Y con respecto a la fábrica, digo, la fábrica sigue estando ahí, fabricaciones militares, sigue teniendo su lugar en Río Tercero, sí. Totalmente, es decir, totalmente desmantelada. En su momento se hicieron algún tipo de tarea metalúrgica vinculada a otras cuestiones, particularmente en el tema material ferroviario, se había empezado a trabajar. Pero como ocurre con toda la estructura del Estado, está totalmente paralizado, un despedido personal. Bueno, lamentablemente no hay proyectos para la fábrica en particular. Para cerrar un poco el tema, Horacio, Sergio, ¿dónde ubicamos este episodio trágico, bueno, criminal de la historia argentina? ¿Podemos hablar de es un caso de impunidad? Porque, bueno, evidentemente el principal responsable político murió impune, ¿no? Más allá de que hubo condenas y entiendo que hubo gente que pagó con la cárcel, pero ¿dónde ubicamos este caso en la historia argentina? Bueno, desde mi punto de vista, vos mencionaste una palabra que es impunidad, que lamentablemente nuestra administración de justicia es muy pobre y la impunidad siempre trae, hablo como psicoanalista, mucho daño genera depresión, genera desesperanza, genera desánimo. Nosotros tenemos un índice de un adolescente por día que se suicida en nuestro país y esto tiene mucho que ver con la impunidad. Horacio. Sí, lamentablemente fue una causa, conmemoramos ahora 30 años, pero estuvimos 25 años en proceso judicial, o sea, la causa se terminó hace 5 años. Entonces, si una causa judicial de esta naturaleza demora este tiempo y deja fuera del proceso a muchísimas personas, realmente desde ese punto de vista ha habido impunidad. Y sobre todo cuando no se ha tomado conciencia de la gravedad de este hecho. Recién se mencionaba el tema de las escuelas. Recién este año, después de 30 años, el gobierno provincial ha anunciado de que van a poner como una especie de materia o los contenidos curriculares de alguna materia vinculada, digamos, a la temática social, el caso de Río Tercero. Esperemos que no sea una versión edulcorada de lo que pasó, ¿no es cierto? Claro. Que no se lo presente como un lamentable accidente que produjo tales cantidad de pérdidas, tantas personas heridas y que haya relatos naif de este crimen de Estado tan grave que hemos padecido en Córdoba y en la Argentina y que lamentablemente a veces no tiene la magnitud de otros episodios que a lo mejor fueron obviamente, desde el punto de vista de la cantidad de víctimas, mucho más graves, pero acá el tema que lo agrava desde nuestro punto de vista es el involucramiento de las máximas autoridades políticas de ese momento. Horacio, muchas Para gracias. el atentado y para la impunidad. Muchas gracias, Horacio, por estos minutos. Ha sido un placer. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta Buenas luego. noches. Sergio, un gusto, como siempre, recibirte. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Y vamos a cambiar de tema ahora porque se viene el 6º encuentro plurinacional. ¿De qué estamos hablando, Ulises? ¿Qué es un encuentro plurinacional? Bueno, empezamos el programa invocando la figura de un virrey, ¿no? Sí. Con lo cual uno le remite rápidamente a la historia de la colonia, ¿no? La historia de nuestro país y en particular a la cuestión de los pueblos originarios. Entonces este encuentro nos va a servir de excusa para introducirnos en la problemática hoy de los pueblos originarios, que es la mesa que vamos a trabajar a continuación. Me parecía interesante ponerle contexto a la cuestión. Para ponerle contexto, 3 grandes momentos en la historia reciente. Me remito, ya que estábamos recién en 1995, un poquito antes, algún memorioso se acordará de una exposición que hubo en el año 1992. Se cumplían 500 años de la llegada de Colón
América, en lo que empezaba a ser Puerto Madero, todavía un lugar de ruido, se hizo la Expo América 92. Argentina, en la misma presidencia de Menem, celebraba y recordaba la llegada de Colón a América. Y esa década, la de los años 90, fue una década que, así como desde ciertos sectores vinculados a lo español, a la hispanidad, se recordaba la conquista, también apareció el protagonismo político muy destacado de los pueblos originarios en diferentes países de América Latina. Muy marcadamente, algunas fechas, el 1 de enero de 1994, en México aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En varios momentos de la década, incluso antes del 92, en Ecuador, la Confederación Nacional de Nacionalidades Indígenas de Ecuador desarrolla diversas sublevaciones, levantamientos, instala la cuestión. En Bolivia, más adelante, después va a aparecer Evo Morales, la guerra del agua, la guerra del gas, año 2000, año 2003, aparece el protagonismo de los pueblos originarios en América Latina enfrentados a ese consenso de Washington, a ese orden neoliberal que festejaba y celebraba la conquista. Ese fue el primer momento, resistencia muy intensa. Segundo momento, en varios de estos países acceden al poder político, sectores vinculados con la agenda de los pueblos originarios o a veces protagonistas propios de esa propia movilización, como el caso de Bolivia. Se sancionan nuevas constituciones, se refundan algunos de los países. Se hacen, por ejemplo, la Constitución de Bolivia. Traje por acá el artículo número 1 de la Constitución de Bolivia. Así empieza, ¿no? La nueva Constitución. Dice: Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional. O sea que constitucionalmente el país adopta la plurinacionalidad como parte de su definición, de su identidad, ¿no? Nosotros conocemos nuestra Constitución, somos la forma republicana, federal, pero no está la cuestión plurinacional. En Bolivia esto emerge como parte de todo ese proceso de movilización indígena en un país muy marcado por la cuestión racial y colonial, ¿no? Lo mismo sucede en Ecuador. Año 2008, también una nueva Constitución. En ese caso se define al Ecuador como un Estado constitucional, social y democrático, donde también aparece la cuestión plurinacional en el medio. O sea, las constituciones latinoamericanas adoptan la figura de la plurinacionalidad como expresión de todo lo que había pasado por debajo en los años anteriores. Había emergido una realidad que tenía una historia muy larga, 500 años en América, pero que en gran medida continuaba subordinada, dejando en evidencia la continuidad de lo colonial, ¿no? La colonialidad. Por eso cuando hoy hablamos de un virrey, ¿no? De las relaciones carnales, bueno, resuena de fondo cuánto queda de esa subordinación colonial en América Latina y, por supuesto, también en la Argentina. Esos mismos años, esa segunda etapa donde aparece en lo institucional, son los años en los que en Argentina, al calor del bicentenario de la Revolución de Mayo, recordemos 2010, hubo grandes movilizaciones en aquel año, en ese momento gobernaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se decreta el decreto 1584 y se cambia la denominación del Día de la Raza. Ahí creo que es interesante. Muchos recordarán seguramente un tuit que emitió el gobierno a través de uno de sus usuarios oficiales el año pasado, ya, y esta vez lo reiteró, hablando de Día de la Raza, ¿no? Tratando de recuperar algo que había sido removido. Y abrazando la hispanidad, otra vez, ¿no? Claro, la llegada de Colón, el tuit del gobierno era contundente, ¿no? La llegada del 12 de octubre, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. Antes, tremendo. Salvajismo. Más ofensivo no se puede imposible, ser. No, incluso provocativo, ¿no? O sea, está escrito para provocar, lógicamente. Se había cambiado y era el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. De hecho, sigue siendo, porque Milei no modificó, claro, no dio de baja el decreto, pero habla públicamente, oficialmente el gobierno, como el Día de la Raza. Entonces se ve como un intento, por eso un tercer momento, ¿no? Un tercer momento como de restaurar la colonialidad anterior, ¿no? Que va también de la mano con, evidentemente, las relaciones internacionales, la política exterior del propio gobierno. Un dato de color, Donald Trump también cambió este año la forma de determinar el día y se llama el Día de Cristóbal Colón, una el día cosa así. Columbus Day. Claro, ser, Columbus ¿no? Day. Claro. Así que hace lo mismo que... Claro. Que sí, a tono, absolutamente a tono. Con lo cual, plurinacionalidad, ¿qué entendemos por eso? Es la coexistencia de múltiples naciones o pueblos dentro de un mismo Estado, ¿no? Ese es el carácter plurinacional.
América Latina, por supuesto, es una región, una patria grande. Se habla absolutamente plurinacional y muchos de los países también lo son a su interior. Y la voz de quien rompe la supuesta homogeneidad, bueno, es una voz de ruptura. Entonces de ahí, ¿no?, la reivindicación de lo plurinacional dentro del propio territorio argentino, como visibilizando una realidad. Así como está lo del Día de la Raza, hay un antecedente también que es interesante rescatar, que es la construcción de un enemigo interno por parte de la actual ministra de Seguridad en su experiencia anterior de gobierno, cuando fue ministra del gobierno de Mauricio Macri, ¿no? La construcción de la figura del mapuche como un enemigo interno, casi como un subversivo al interior de la Argentina que hubiera que combatir, ¿no? Son antecedentes que se van construyendo y frente a los cuales aparece la voz de la plurinacionalidad desde el punto de vista académico, político, discursivo, pero no me quiero olvidar de esto, desde el punto de vista del protagonismo de los propios pueblos originarios que levantan su voz. Quiero sumar a la conversación a nuestros invitados. Tenemos a Zulema Enríquez, licenciada en Comunicación Social. Bienvenida, Zulema, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias a por la vos. invitación. Gracias por venir. Y a Julián Krieger, sociólogo y participante también del Encuentro Plurinacional. Bienvenido, Julián. Gracias por estar aquí. Te veía tomando notas mientras hablaba Ulises. ¿Querés compartirnos? Sí, un poco sobre esto que planteaba Ulises al final, ¿no? ¿Quién discute la soberanía o los límites nacionales y la construcción del enemigo interno? Hablan con cualquier referente mapuche y no quieren construir un Estado. Es una falacia. El pueblo mapuche en Argentina y en Chile no está discutiendo los límites de la soberanía. Es una falacia, es un enemigo interno, es echarle la culpa a alguien de la tragedia que sea, del caos económico que generan, y es un caballito de batalla sistemático, digamos, ¿no? Y después mitos, esto. Nosotros hoy, un poco ya van 2 años de este gobierno, se volvió este debate del nacionalismo y la hispano-argentinidad, inclusive en fuerzas populares, fuerzas nacional democráticas, digamos, y nosotros venimos a reivindicar el origen indígena originario, que en estudios genéticos hay tradición. Maradona se reconoce guaraní, Sandro se reconoce hijo de Selknam, y así podemos recorrer, digamos, un poco el encuentro va en ese sentido, en recuperar esas raíces, en no tener vergüenza. Cuesta, porque desde Capelú y Santillana estamos chipeados de que no hay indios en la Argentina, y hay muchos. Y hay muchos, y en lugares en los que tampoco imaginamos que están, ¿no? Digo, estaba conversando con nuestro productor hace un rato sobre muchísimas comunidades, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Exacto. Esto es así, ¿no? Primero agradecerte por cómo explicaste el sentido de la plurinacionalidad en nuestra territorialidad argentina particularmente, ¿no? Que es un concepto difícil políticamente o discutido por lo menos. Básicamente es eso, ¿no? Pensar la política y una política pública como Estado. Al menos nosotros lo discutimos desde ese lugar. Y eso es básicamente, no tiene que ver con el reconocimiento solo del Estado, sino que forma parte de nuestra identidad. Creo que Buenos Aires es el mejor ejemplo de que esa diversidad cultural está en las calles. Nuestros colores de piel, nuestras formas de hablar, nuestras cosmogonías, nuestras culturas, nuestras ceremonias. En Argentina se reconocen 40 pueblos originarios y se hablan 20 lenguas indígenas en proceso de reconocimiento. Pero además en la provincia de Buenos Aires están registradas 130 comunidades indígenas, algunos en el territorio de la ruralidad y la mayoría en el territorio urbano, en la urbanidad. Se hablan 10 lenguas originarias, digo, y estamos hablando de un imaginario político-social que la historiografía argentina nos ha enseñado de qué es la identidad nacional, ¿no? De que Buenos Aires es la Europa latinoamericana, ¿no? De que Argentina es el producto del crisol de razas, y eso ha naturalizado y construido nuestra identidad nacional. Nosotros y nosotras desde el Encuentro Plurinacional que se hace 6 años venimos a discutir esto, pero a discutirlo desde muchos lugares, desde la organización de las comunidades, desde las academias, porque también pertenecemos a las academias, desde los ámbitos de la cultura, desde los ámbitos de la política, desde los barrios, los hermanos y las hermanas que están todos los días construyendo y sosteniendo su cultura a través de las lenguas, contra el racismo, contra los discursos de odio. Venimos a plantear estos debates y discusiones. Hace 6 años que los venimos haciendo. Es una jornada hermosa donde comienza, por supuesto, con una ceremonia de hermanos de distintos pueblos que la realizan con el permiso a la Pachamama, a la Mapu, para hacer ese día de encuentro
encuentro, y después con mesas y talleres, que son absolutamente diversas, porque habla de la diversidad de las lenguas, habla de pensar la política plurinacional. ¿Qué es la política plurinacional? ¿Es lo mismo el contexto en donde pensábamos eso hace 6 años atrás que hoy? Hablar de la cosmogonía de la medicina ancestral, ¿no? ¿Qué relación, qué se ha producido en relación al Estado, ¿no? ¿Qué herramientas se ha generado? ¿Cómo pensamos a la economía atravesada en nuestra cotidianidad desde nuestras miradas y nuestras perspectivas? El acceso a la tierra, la demanda de nuestros derechos, el acceso a la justicia. Digo, hay una cantidad de talleres que por supuesto las proponen los hermanos y las hermanas. Acá no solamente hay hermanos de pueblos originarios, como nosotros, yo pertenezco al pueblo quechua, me reconozco indígena, pero también hay hermanos migrantes, hay hermanos afrodescendientes, y cada uno de nosotros y de nosotras traemos nuestra perspectiva. Hay hermanos y hermanas de la identidad LGTBIQ+, también, que con su perspectiva vienen a traer otras discusiones. Y de eso se trata la plurinacionalidad, ¿no? De pensar la construcción de un Estado, de los Estados, desde la igualdad social, ¿no? Contra los discursos de odios, contra el racismo y la discriminación, entendiendo que queremos no solamente una sociedad, no un Estado, un país, digo, que hable de justicia social, que hable de igualdad social. Es la mejor forma reivindicar nuestra identidad, estar orgullosos de dónde venimos y de cómo construimos esa relación con el otro, ¿no? Entonces, nos parece que es una herramienta fundamental en estos contextos, insisto, y cada año hay desafíos nuevos, hay propuestas nuevas, hay discusiones nuevas también. Yo tengo una pregunta que creo que nos hacemos muchos, que también forma parte del debate y la conversación social permanente, porque también para simplificar justamente los paradigmas se suele asociar el desarrollo a la visión occidental y la cuestión de los pueblos originarios, más vinculada a la tierra, ¿viste? Lo que no genera tecnología. Y en ese sentido también es que muchas veces se simplifican conversaciones, como por ejemplo los debates en relación a los recursos minerales, ¿no? Que los pueblos originarios siempre están en contra del desarrollo económico, del desarrollo minero. ¿Cómo se puede plantear una conversación seria y real vinculada a los recursos que tiene la Argentina, pensando en términos geopolíticos, económicos, de desarrollo de nuestro país, que también sea amigable y que pueda traer y respetar los principios de las comunidades sin simplificarlos, que sea una conversación seria? Ahí hay un principio básico que es la cuestión de la soberanía. Digo, no, y de ver la historia y de ver la tecnología. Las acequias en Mendoza, fueron a Mendoza, habrán ido. Las acequias estaban construidas por los incas. Y Mendoza está partido a la mitad, mapuches, ranqueles en el medio, incas al norte. ¿Y la soberanía en qué sentido lo planteo? Que la minería está organizada en nuestro país, lastimosamente, de una forma extractiva. Claro. Dejan algo de regalías provinciales, producto de la reforma del 94 y de la política económica de Martínez de Oz, de la dictadura, y después lo que fue el menemismo. Pero no hay oposición necesariamente al desarrollo económico. Hay oposición y es un ejercicio que hay que hacer, que es verlo como propuesta. Claro. La defensa de los recursos naturales, la defensa del acceso al agua dulce, es eso lo que está en discusión. De hecho, si las mineras se adecúan, hay un principio internacional que se llama consulta libre previa informada. La Argentina adhiere a ese convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea básicamente no es contra el desarrollo, es desarrollar instancias de consulta y participación, y le puedo asegurar que si las tecnologías que se aplican, las inversiones, los proyectos productivos que se desarrollan, están adecuados ambientalmente, eso ¿Y estos temas se trabajan en los encuentros? Digo, claro, sí, se trabajan. Hay proyectos y presentados. hay toda una generación de, inclusive que nueva en el derecho, digamos, que es plantear que la naturaleza tiene derechos. Así como los seres humanos tienen derechos, la naturaleza tiene derechos. El ambiente, la Pachamama, la Ñuque Mapu, en el Mapuzungún, tiene derechos. Y nosotros somos parte de la naturaleza. Por eso, un poco retomando lo que planteaba el compañero, se ponen en discusión temas de fondo. Pero no está en discusión que se necesitan explotar los recursos. El tema es cómo.
y a qué costo. Porque estamos en una situación particular donde la recesión económica genera el plafón para que a cualquier costo que vengan las inversiones extranjeras, a cualquier costo que el Tesoro nos dé unos dólares más para bancar el tipo de cambio. Ese es el escenario donde se construye y después se construye el enemigo interno. Repito, es cuestión de sentarse, hablar, dialogar, generar instancias participativas y hay propuestas. No es todo discusión, no, hay propuestas. Hay propuestas y hay experiencias históricas. Claro. Desde, no sé, restitución de bosque nativo, cogestión de parques nacionales. Pero hay muchos mitos, muchos prejuicios que hay que ir desandando. Pero se trata de eso. No es oposición por oposición misma. Es oposición en la medida que las cosas se hagan bien. Por eso insisto que el concepto básico para entender ahí la cuestión y hacer, digamos, es la cuestión de la soberanía. ¿Quién discute ¿Quién decide? Claro. ¿Quién decide y quién altera realmente la soberanía de nuestro país? No son los pueblos originarios los que están poniendo en discusión la soberanía de nuestro país. No son los pueblos originarios los que están poniendo en discusión los límites que se cerraron en los 90. No, para nada. Nadie está queriendo correr la frontera. De ningún lado. Los que discuten Malvinas. Malvinas no están discutiendo los pueblos originarios. Inclusive con antecedentes previos de haber habitado antes. Claro, no hay que confundir la cuestión de la soberanía con el reclamo de tierras, porque son dos cosas diferentes. Totalmente. El reclamo de tierra es legítimo porque Claro. los pueblos originarios fueron despojados en este país. Y se construyó un Estado monocultural, imponiendo una lengua, una bandera. Inclusive es bueno el ejercicio de rever la bandera nacional, tiene el sol inca, se la puso Belgrano, porque participó en el éxodo jujeño y porque veía una unidad nacional incluyendo eso. Perdón, es el momento de mostrar la tapa Claro, del libro de la Ulises, tapa de este libro. que En justamente realidad- va de esto. Contalo, Claro, Ulises, sí, por favor. Aprovecho justo que salía el día. Este es un libro que publiqué este año. Déjalo quietito en cámara, así se puede ver bien, a por ver favor. si ahí se ve bien. Muchas Se gracias. llama El Plan Inca, casualmente, y es un relato sobre el momento en que Manuel Belgrano visita el Congreso de Tucumán en 1816 y el 6 de julio propone que la Argentina adopte una monarquía y que corone un descendiente de los incas, ¿no? Y uno enseguida se empieza a preguntar qué hubiera pasado, ¿no? Si algo de eso hubiera caminado. Así que está publicado por Ediciones Futurock. Obviamente, gracias por la posibilidad de contar. favor. Bien. Pero bueno. No, y aparte, digo, estos aportes, digo, las investigaciones, los libros, las producciones, la discusión y la inclusión de estos temas en las agendas mediáticas y en las agendas políticas es fundamental porque ayuda a la información y ayuda a deconstruir y a decolonizar la construcción de la identidad nacional. Y con esto queremos dejar bien en claro que no se trata de ir contra lo nacional, no se trata de un enojo, se trata de aportar y se trata de entender la plurinacionalidad y se trata de entender la historiografía, las narrativas que se han hecho sobre nosotros, ¿no? Y cuánto hay de historia y de participación de los pueblos afrodescendientes e indígenas en la propia independencia de los estados, ¿no? Digo, Argentina, Bolivia, Perú. Y eso ha sido una historia invisibilizada, digo, ¿no? La historia del himno nacional argentino que reivindica, seguramente vos lo tomarás, digo, que reivindica la lucha de los pueblos originarios, de los pueblos incas, la independencia que ha sido, la declaración de la independencia que ha sido escrito en 3 lenguas y que no hasta hace muchos años se reivindicó esa declaratoria que fue escrita en guaraní, en quechua, en aymara, ¿no? Porque claramente esa generación, esa gente que estaba peleando en construir la independencia, lo hacía con la mirada al que tenía al lado, y esos eran los pueblos originarios, los hermanos afrodescendientes. Entonces, qué importante es poder hablar de esta deconstrucción, de la decolonialidad, no solamente en lo que demandamos, que son políticas públicas, sino en nuestras narrativas propias, ¿no? Desde dónde informamos, desde dónde hablamos en la educación, ¿no? ¿Qué rol tienen los docentes? ¿Tienen estas herramientas para discutirlo? ¿Le podemos generar? Este es un lugar también de encuentro, ¿no? De hacer frentes, de organizarnos, de compartir información. Hay docentes que pertenecen al CUI, que es el Centro Universitario de Investigación de la UBA, que trabaja lenguas originarias y que participan y que comparten material con muchos docentes de distintos lugares de la provincia que no tienen esas herramientas. Entonces, es un lugar para compartir, para repensarnos, para discutir y para proponer también, ¿no? Hasta encontrarnos a un próximo año. En definitiva, es eso, poner en valor y siempre entendiéndonos desde el presente, ¿no? Como sujetos políticos, activos, que podemos discutir, podemos debatir, pero que también podemos construir y proponer. Quería hacerles una última pregunta a ambos. Estamos por el 6º encuentro plurinacional. Nos contaba Zulema, bueno, hace 6 años justamente que vienen haciendo un encuentro por año.
¿cómo viene siendo el contexto y cómo viene siendo el diálogo de estos encuentros con las administraciones nacionales? Porque obviamente en 6 años, bueno, han cambiado, ¿no? Digamos, no sé si empezaron todavía, si el primero de los encuentros fue todavía gestión Macri o empezaron ya en Alberto y llegaron ahora a este segundo año de Milei. ¿Cómo fue en cada caso y cómo ven el camino? El primero fue en Resistencia, un escenario muy similar a este. ¿Resistencia Chaco decís o en actitud de resistencia? El primero fue, claro, porque la pregunta era en relación al gobierno nacional. Sí. Gobernaba Macri, último año. 2019. Martiniano Molina, en Quilmes, intendente. porque allí fue en Quilmes el primero, ¿verdad? Exacto, y lo hicimos en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, Quilmes es el primer municipio plurinacional del país y tiene una dirección de pueblos originarios. O sea, reconoce la preexistencia. De hecho, el nombre Quilmes viene de los Quilmes. Y hay un pacto de hermandad con los Quilmes que se sostiene en el tiempo. Fue bravo, pero se hizo. Y después vino la pandemia y se hizo virtual. Y eso generó mayor participación federal, mayor participación de los territorios. Después se hicieron una serie de encuentros en el conurbano bonaerense, en Hurlingham. Fue en Hurlingham, en conjunto con la Universidad Nacional de Hurlingham. Al siguiente fue en La Plata, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata. Clave el rol de las universidades nacionales, por lo que estás contando, porque ¿no? además creemos eso, que esto se construye con actores de la sociedad y la educación es fundamental. Oiga, por eso te decía, vos arrancabas explicando la plurinacionalidad desde lo político y cómo eso afecta a nuestra cotidianidad. No es algo externo, no es que le pasa a Colombia o a Bolivia, nos pasa a nosotros y a nosotras. Entonces, qué importante es tener estas herramientas para hablar de colonialidad y por eso creemos que las universidades son nuestros socios y actores fundamentales. Y la verdad es que las universidades siempre nos han abierto puertas para repensar con sus espacios físicos, con sus cocinas, contribuyendo. Al año después de la ciudad de La Plata fue en Lomas de Zamora, ahí fue con el Frente de Hermanos Migrantes. Lomas de Zamora tiene mucha colectividad, comunidad migrante y allí fueron muy partícipes, lo cual es maravilloso porque genera otro contexto. Y finalmente este año va a ser en Moreno. Moreno, que es un territorio, es un municipio que tiene 7 comunidades indígenas, que además fue declarado ciudad, municipio plurinacional y pluricultural en el año 2022, lo cual es importante también, que trabaja mucho respecto del reconocimiento de la identidad como política de poner en valor. Entonces, siempre pensamos, por supuesto, recorrer la provincia, nos encantaría además ir a otras provincias, pero esto es autogestionado, esto es colectivo, comunitario y lo hacemos a pulmón, ¿no? Entonces, en lugares donde nos proponen y donde nos ofrecen lugares, activamos, actuamos y insisto, la idea de seguir proponiendo y construyendo, ¿no? Así que los invitamos el sábado a partir de las 9 de la mañana allí en Morón, en la escuela, que está en el pleno centro, y después el cierre cultural en la plaza principal de Moreno, en la plaza Mariano Moreno, con actividades que por supuesto cerramos con música, como Beatriz Pichimalén, por ejemplo, que es una gran referente y va a estar acompañándonos junto a otros artistas más. Ahí lo estás viendo en pantalla, el sábado 8, este sábado en Moreno, el 6º encuentro plurinacional. Muchas gracias, Zulema, por haber estado con nosotros. Gracias, Julián, también. Gracias por tocar estos temas. No, gracias por tocar estos temas. Por favor, estamos para eso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con Bienvenidos al Tren en instantes y vamos a meternos en el escándalo del fentanilo contaminado. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Eternity, fábrica de pizza, el horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante.
Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor de masa fina o de molde. Tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Hay casa, hay freezer, hay helado, hay serie, hay sillón, hay bono helado, hay amigos, hay reunión, hay postre blog, hay cumple, hay bardo, hay mogul helado, hay postre, hay palito, hay helado chocotorta. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Continuamos en Bienvenidos al Tren aquí en Bravo TV. Hablábamos al principio del programa de la salida de la viceministra de Salud, su reemplazo, pero también hay que decir que el principal responsable político del desastre del fentanilo contaminado, de un montón de muertes, sigue en su puesto y nada parece indicar que vayan a moverlo de allí, ¿no? Hablamos del ministro Mario Lugones. por el nuevo nombramiento. Así es. Tenemos ahora en la mesa a Alejandro Ayala. Alejandro es hermano de Leonel, que fue víctima mortal justamente del fentanilo contaminado. Alejandro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Saludamos a la mesa y a toda la audiencia. Gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos por venir. Y también saludamos a Ernesto Antunes, médico sanitarista, ex evaluador de medicamentos de la ANMAT. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Bien, quisiera empezar por algo que me estabas contando fuera de aire, Alejandro. Bueno, vos perdiste a tu hermano, me estabas hablando de la fortaleza o de las fuerzas a veces crecientes, a veces menguantes, con las cuales, bueno, se encara una situación tan triste y tan
cruel como esta, y me hablabas de algo que pasó ayer en Rosario, de una buena noticia. ¿Qué pasó? Bueno, ayer en Rosario estuvo la comisión investigadora sobre el fentanilo. Se habrán escuchado sobre este tema en Congreso. La comisión investigadora ayer estuvo escuchando a las familias de Rosario. Fueron más de 14 familias que estuvieron dando su oratoria, 2 en particular, pero después se sumaron varias familias más. Y realmente se han demostrado diferentes discursos, se han rescatado las voces de las familias con mucho dolor, pero con una lucha legítima y muy clara de lo que quiere la sociedad hoy, que es una reparación social, que es muy complejo hablarlo, ¿no? Pero igual de todas formas queremos ir ganándolo de a poquito para que se pueda entender y que también la sociedad se comprometa en esta situación que todavía no estamos ni en el 50% de los casos revelados de esta masacre a nivel nacional por un medicamento que mató hasta el momento a 124 personas. Y lo que decís es que hay todavía casos que no están identificados, digamos. Hay muertes que ya se produjeron, pero que no se ha podido establecer todavía la conexión con el fentanilo contaminado. Total, el 25 de septiembre el juez de la causa, Ernesto Kreplak, emitió un informe decreto que da cuenta de todo el escenario de la situación, hizo su primera intervención en concreto. Hasta el momento hay 17 personas imputadas, 6 de ellas tienen prisión preventiva y afirma de que se han encuestado más del 50% de los casos en todo el país. Hasta el momento 54 casos en la provincia de Buenos Aires, 54 casos en la provincia de Santa Fe, Rosario, Córdoba y Formosa. Realmente son las provincias más afectadas por esta situación, pero de todas formas, acá en esta crisis ha revelado un ADMAT con un gran déficit en el mecanismo de poder detectar y poder prevenir lo que sucedió con un medicamento que se distribuyó en todo el país. No se pudo identificar a tiempo que estaba produciendo la muerte de estas personas. Ahora voy con vos, Ernesto, porque en noviembre del año pasado la ANMAT efectivamente produce un informe, ¿no? Allí en el laboratorio de los Furfaro, y ahí empieza el problema, ¿no? Porque ese informe es desoído o no se toman las medidas que debieron haberse tomado después de lo que advertía ese informe. Según lo que sabemos, el ANMAT inspeccionó el laboratorio en diciembre, aproximadamente a mediados de diciembre, si no recuerdo mal, y había dejado un informe lapidario. O sea, había encontrado fallas críticas que impedían que el producto se hubiera producido. En realidad esto no debió haber ocurrido. El ANMAT, cuando te hace una visita, una inspección, te deja un informe, o sea, si bien después viene el informe firmado por el director del INAME y demás, te labra un acta en el laboratorio. El laboratorio ya conocía que tenía esas dificultades, que tenía esos problemas. Entonces ahí, como vos bien decís, empieza el problema. Ahora, ¿qué pasó entre mediados de diciembre y creo que fue el 8 de mayo del año siguiente que se dio la suspensión, el retiro y la prohibición de la comercialización de este producto? Es lo que no logramos todavía dilucidar, digamos. Porque el alerta estaba. Y entonces acá hay distintas aristas. Una es la arista de los responsables directos del problema, que son los responsables del laboratorio. Toda la línea que después la justicia tendrá que investigar su grado de responsabilidad, que va desde los dueños del laboratorio hasta los técnicos y profesionales que colaboraron en que este producto saliera a la comercialización cuando o no tenía los controles adecuados, o los controles estaban dibujados, o hicieron caso omiso de los problemas. Entonces esa es una primera arista. La otra arista, y es la que a mí me interesa particularmente, porque sobre la cuestión, digamos, privada de cómo un laboratorio hace las cosas mal, es responsabilidad de quien lo hace, pero nosotros como sociedad y como Estado tenemos que garantizar, el Estado tiene que garantizar que eso no ocurra. Entonces hay un problema donde el Estado no fue lo suficientemente taxativo con el control de este producto, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? ¿Y por qué hay ese gap, ese lapso de 5 meses entre una cosa y la otra?
es lo que, bueno, que CREPLAC tendrá que investigar en profundidad. Y por eso supongo que están imputados y han sido secuestrados los teléfonos y se está investigando las comunicaciones. Han aparecido, inclusive han trascendido chats entre los propios técnicos del laboratorio donde decían, no, esto hay que dibujarlo, esto lo teníamos que haber hecho antes y no lo hicimos. O sea, controles que se presentaron o sea, a posteriori del problema con datos predatados, digamos. Hay todo un enchastre. Pero como yo quisiera ser enfático en esto, una cosa es el enchastre del laboratorio, que les corresponde en la general de la ley y tendrán que hacerse responsables. Y el otro es el problema sanitario, para el cual el Estado no fue lo suficientemente riguroso. Ahora, perdón, pero ¿en qué tendría que haber consistido ese rigor? Está el informe lapidario de ANMAT, ¿no? Bueno, se advierte, bueno, acá está todo mal. Después de eso, ¿no debería venir una clausura? Por supuesto, por supuesto. Y eso es lo que no llegó. Y eso es lo que no ocurrió en tiempo y forma. Claro. Sí ocurrió. Ocurrió efectivamente después del problema, más tarde, digamos. Claro. Pero eso debió haber ocurrido en forma perentoria. Claro. Ahora, ¿por qué eso no ocurrió? Bueno, uno puede elaborar muchas hipótesis. Hay infinidad de hipótesis que uno puede elaborar. Yo lo que siempre he pensado es, si durante 33 años que tiene la creación del ANMAT, estas cuestiones no ocurrieron, y ocurren cuando se empiezan a quitar, se relajan los controles, se empiezan a quitar regulaciones, se empieza a sacar personal de los estamentos del Estado, bueno, uno tiene derecho a pensar que algo de eso hay en el medio, ¿verdad? Yo quería preguntarle a Alejandro, si te sentís cómodo para contarlo, ¿en qué situación fue que tu hermano estuvo expuesto al fentanilo? Y principalmente porque hay muchas personas del otro lado que no saben para qué se usa. Y es algo que se usa en cuestiones, no por ahí de la vida cotidiana, pero sí a las que uno está expuesto permanentemente. Y después, ¿qué respuesta les dio el gobierno nacional a las víctimas? Bueno, primero es muy buena tu pregunta, Fabiola, porque nos llegan preguntas a nosotros de familias que no entienden la situación, recién están escuchando. El problema que hubo en la República Argentina es que se infiltró un medicamento que se llama fentanilo, de una marca específica que se llama HBL Pharma, de un lote puntual, 31.202, en toda la República Argentina, y bueno, provocó la muerte de personas. Esto hay que detallarlo porque tal vez la gente se confunde que el fentanilo en general ha provocado esa incidencia, ¿no? Este fentanilo es un medicamento que se utiliza en las terapias intensivas, en los quirófanos, puntualmente en las terapias intensivas para sedar o para calmar el dolor, y en los quirófanos para hacer una anestesia, puede ser puntualmente o de forma generalizada. O sea, cualquier persona que esté internada en este momento puede que esté bajo los efectos del fentanilo. O sea, cualquier familiar, persona, ser querido que tengamos alrededor, no es algo lejano. No, total, se usa mucho, es muy recurrente el uso. Pero sí nos llegan consultas de personas que, no sé, si quieren sacar la duda, claro, si es de este laboratorio o no. Porque el gran problema también de la República Argentina es que este medicamento no tiene trazabilidad, que es un punto que se está discutiendo ahora en el Congreso. Hay una media sanción de la ley de trazabilidad en Santa Fe y se va a apuntar el año que viene a trabajarlo esto con una ley nacional. Con el tema del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Salud, la ANMAT, la INAME o los organismos de Contralor no intervinieron directamente con las familias. Nosotros no nos llamaron nadie, ningún funcionario público de la salud para darnos contención, acompañamiento, asesoramiento. De hecho, mismo la ley de víctimas de delitos, el Senabit en particular, que está siendo gestionado por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Justicia, a nosotros no nos dio asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico y atención médica. Entonces nosotros estamos llevando adelante todo este trabajo, este empuje para que primero el Poder Ejecutivo se comprometa, porque más allá de que tengamos leyes o el compromiso de los diputados, necesitamos que un Poder Ejecutivo responda a este escenario, porque realmente fue catastrófico.
uno se pone a analizar la línea de tiempo de cómo fue este escenario y no se puede creer. El 30, el hospital italiano da cuenta de que el fentanilo era el denominador común de este brote infeccioso dentro de la terapia intensiva. El 2 de mayo lo eleva como advertencia al Departamento Post-Vigilancia de Comercialización de la ATMAT. El 5 recién le llega esto al despacho del departamento. El 8 la ATMAT recibe la denuncia con la INAME. El 8 mismo se produce la inhibición de este medicamento, se reporta por las redes, no particularmente al territorio nacional, a los hospitales que habían recibido esto. El 11, HBL Pharma se destruye, lo roban, se destruye evidencia. El 12 se eleva la denuncia al juzgado. El 13 lo llevan a la denuncia, perdón, el 13 lo llevan la denuncia a la fiscalía. El 15 destruyen productos de 5 kilos de fentanilo. Claro. Y así sigue la historia. Y en el medio víctimas. Y en el medio víctimas. En el medio y antes. No hubo, en el medio, claro. No hubo intervención por parte del Ministerio de Salud y del ATMAT para poder resolver esta situación a tiempo. Después lo que determina el juez en el informe, que habla de que, bueno, que todos los mecanismos que se tenían que dar para detectar a las víctimas y a las ampollas no se dieron en tiempo y forma. Ya no está circulando más nada de este lote de fentanilo, ¿no? ¿O todavía podemos creer que hay, no sé, parte de este lote que está circulando por algún... Es difícil saberlo con exactitud. El Ministerio de Salud, el Ministro de Salud dijo que ya no circula, digamos, que ya se han recuperado todas las ampollas de esos lotes que estaban contaminados. Yo quisiera puntualizar otras cosas también para llevar tranquilidad. El problema no es el fentanilo. El problema es que ese lote de fentanilo estaba contaminado con bacterias, con unas bacterias hiperresistentes que no están en la comunidad y que son muy letales, digamos. Y como el fentanilo se usa, así como se usa como neurolepto analgésico para hacer intervenciones, qué sé yo, una colonoscopia, por ejemplo, se usa también mucho como analgésico porque es un opiáceo fuerte para enfermos que están en terapia intensiva o en estados terminales, con cáncer y demás. Pero no es que el fentanilo es el problema, el problema es la contaminación del fentanilo, y ahí hay una responsabilidad indelegable y que hay que investigar en profundidad. Yo les quería preguntar, porque uno lamentablemente conoce otras tragedias en la historia argentina y por las dimensiones que esta tiene, se me ocurren dos, ¿no? La de Cromañón y la del accidente de Once, el choque del tren en Once, en las cuales se puso el foco en el problema del control, la falta de ausencia de control estatal, y hubo castigos frente a eso importante, ¿no? Entonces la pregunta es si esto se puede comparar, lamentablemente, por la cantidad de personas involucradas y en todo caso quiénes deberían ser juzgados o en todo caso la responsabilidad de la parte del control, ¿no? En quién debería recaer. Y en el caso tuyo, Alejandro, al principio hablaste de que las familias buscaban reparación social. Creo que sería interesante si querés explicar a qué se refieren, ¿no? Bueno, hay una fractura en cuanto a la confianza, de la credibilidad de un sistema de salud hacia la ciudad, hacia los ciudadanos, porque realmente hoy nosotros nos preguntamos lo que conocemos del tema, porque la realidad es que toda la población argentina no está enterada de la situación. Lo que conocemos del tema, estamos con dudas en si nos vamos a intervenir o no quirúrgicamente, es la realidad. Claro. Tienen que reparar, tienen que garantizar, como bien decía el doc, tenemos que recuperar esa confianza o garantizar que las farmacias o los laboratorios estén operando como tienen que hacerlo con los estándares de calidad. La fractura que nosotros tenemos socialmente es lo que también se representa en muchas cuestiones. La crisis social, sanitaria, producto de la falta de atención, la mala atención, la falta de reporte de información, la falta de acceso a información, la falta de mecanismo de poder dar los reportes, intercomunicar a provincias, una ATMAT que solamente está en la provincia de Buenos Aires, en la capital federal, y no está federalizada. Hay una ATMAT del año 1992, hay una ATMAT desactualizada. Cuando presentan la denuncia fue nefasta la cantidad de datos que tenía la ATMAT. ¿Se puede comparar con la tragedia de Once o de Cromañón? Sí, sí se puede comparar, pero cada tragedia tiene también su enseñanza. Sí, claro. Sí. Nosotros fuimos esparcidos en todo el país, nosotros nos tuvimos que empezar a comunicar entre nosotros.
No tenemos más tiempo, perdón. Ernesto, en una línea, si querés cerrar. No, dos cosas cortitas. Primero que no es comparable con otras cosas porque esto era absolutamente evitable. No hay ninguna cuestión ligada al azar acá, como Bien. pudo haber sido una bengala que pegó en el techo o algo. Aquí no hay nada ligado al azar. Y lo segundo que quería decir es que lejos el Ministerio, lejos o el gobierno de acompañar este proceso e intentar resolverlo, sigue con su política de desfiscalización de la cuestión de los medicamentos, lo cual se revela claramente en el último decreto que sacó el ministro de Desregulación, donde desreguló las inspecciones. O sea, no le quita a la ANMAT la fiscalización in situ de los medicamentos en países extranjeros. Gracias, Ernesto, por haber venido. Gracias, Alejandro, por supuesto. Placer, gracias. Vamos a continuar con el tema. Nos tenemos que ir ya. Ya está por continuar, comenzar QR. Ulises, gracias por haber venido. Gracias, Fabi. Teníamos pendiente contarte la dirección exacta del 6º encuentro plurinacional. Sí. No tenemos tiempo. No sé si no lo hacemos mañana o lo tenés para decirlo. Mañana. Mañana te damos toda la información. Ahora ya nos despedimos. Gracias por tu compañía y enseguida estoy saludando a Pablo Caruso porque comienza QR aquí en Bravo TV. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Romaniuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flemch. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy una bandera de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com.
Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Aquí finaliza el horario de protección al menor. Buenas noches, ¿todo bien? Muy buenas noches. ¿Todo bien? ¿Qué tal la noche del martes? Bien, bien. ¿Sí? Hasta ahora, espectacular. ¿Cómo viene la tuya? Bastante bien. Bien. Sí. Se viene un lindo QR. Se viene un QR y de arranque va a ser medio pesuti. Sí. Epa. Un par de escenas que vimos hace un rato, muy fuertes, de verdad. Escenas de violencia que no deberían ocurrir en la televisión argentina. Sí, en un ratito te lo cuento. Me da intriga, me vas a agarrar Sí. viajando, así que contámelo. Si querés, quédate porque va Ok. muy de arranque. Ok, perfecto. Voy a hacer, tengo un cambio literario. Me encanta la literatura. Sí, o sea, y que ves, nos este ayude libro para está esto. cerrado. Sí. Vas a ver lo que pasa cuando lo abro. A ver. Ah, no, es una cosa Increíble. espectacular. ¿Viste? Sí, Literatura muy bien. japonesa, tiene Bueno. estas prestaciones también. Desde Te ya. vuelvo por acá, muchas gracias. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, Juan, estamos ya tenemos? noche de martes y viste que hay como una sensación que todo está en una suerte de reacomodamiento. Todo se está reacomodando y claro, este reacomodarse al presidente de la Nación evidentemente le da tiempo para otras cosas. Claro, para el ocio que tanto necesita. Acordate que él nos Ese ocio que contó necesita. que necesita ocio para después entregarse con todo a la gestión. Porque si no podría tomar malas decisiones. Efectivamente, por ejemplo. si está mal dormido, mal descansado. Sí. Sí. Y despunta un poquito el ocio con esto que te vamos a mostrar ahora, mirá. A ver. Epa. Viste que viene AC/DC a la Argentina. Vuelve el año que viene, efectivamente. Claro, y hay un usuario cuyo nombre es Gorras del Cielo, que es un gran nombre. Gorras del Cielo me suena un poquito libertario. Sí, igual, ¿no? pero está muy bien, ¿no? Porque Sí. ya hay que encontrarle la vuelta después de tanto tiempo. Y dice, AC/DC invitó a participar de su show al presidente Javier Milei el próximo 23 de marzo en River. Sí. Aparece el fotomontaje, pero lo más curioso es que el propio presidente dice, vamos, celebra, Lo festeja. mete puñito. Sí. Presidente, tenga cuidado porque en las redes sociales dicen que circula mucha información que no es cierta. Que no es cierta, sí. Sí. Así que puede ser que no lo haya invitado AC/DC Claro. a su show. También puede ser que el presidente sepa efectivamente eso, pero que sin embargo diga, a esta me subo. Claro. Porque A ver si me terminan invitando. a ver si se termina haciendo real y quién te dice es un ocio de la gran flauta, digamos, ¿no? Tremendo, Hacer tremendo. un River con AC/DC. Te digo una cosa, Juan, en este momento llega a ocurrir y no sé de qué nos disfrazamos. Y bueno, van a Pero guardar bueno. igual ya, viste, si es por el archivo, estamos rotos, o sea, no te preocupes. Sí, no nos hemos contradecido mucho, pero... No, pero hemos dicho cosas que después yo me hago cargo. He hablado de cosas que después no sucedieron. Puede digamos. ser, sí, tenés razón. Esto es así. Pero Ahora, bueno. vos imaginás al público de AC/DC. El público de AC/DC en Argentina, ¿le Es tu gustaría materia. tener a la banda presidencial como teloneros de los australianos? Vos decís que vos lo Es pones... pregunta. Sí. Vos lo pones en duda, vos que sos un conocedor del paño. No sé. Bien. Les No sé gusta qué es. mucho venir a Argentina. Aman el público argentino, AC/DC, ¿no? claro, como casi todas las bandas Sí. que pasaron alguna vez por nuestro país, se enamoran de nuestro público porque es un público realmente muy fervoroso, muy apasionado y celebra todo, ¿no? Claro. Bueno, capaz que le dice, che, mira, está circulando esto, a ver, pasame un video de este fulano, a ver qué hace y le pasa el Movistar. En general pasa eso, viste, que cuando eligen al artista invitado, Sí. muchas veces quieren escuchar, a ver de qué se trata, a ver cuáles son las bandas que me puedes ofrecer. Tiene material, ¿no? Y la banda en el presidencial. Movistar está. Sí, Muy sí, bien. claro, claro. Bueno, hay que ver. A Allá lo mejor vamos.